Buenas tardes para todas. Buenas noches. Hombre, buenas noches para todos, para todas. Buenas noches, Buenas Liz. noches, Liz, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente, distinguidas jovencitas. Distinguidos alumnos. Buenas noches, joven. Pues otra vez, Rocío, buenas noches. Rocío, buenas noches para todos. ¿Cómo está, Liz? Bien, gracias. Miren, aquí otra vez. Yo quería hacerles una pregunta, así platicando antes de empezar. ¿Ustedes creen que mañana vaya a haber clases ustedes? Porque como es 14, y yo creo que algunas instituciones han corrido lo que sería, porque sí es feriado, lo del día 15. Es feriado. El método nos va a impartir. ¿Ya lo corrieron, licenciado? Sí, licenciado, es feriado. Mañana hay clase. Bueno, miren, sin perjuicio de nadie, porque yo lo que no quiero es perjudicar a nadie. Pero ya que no hay clases mañana, pero tenemos los recursos, dígame, José. Buenas noches, licenciado. Solo con una aclaración, el licenciado Edín Izaguirre, él ya mandó un comunicado y él indicó que sí iban a haber clases el día de mañana. Ah, pero ¿por qué él quiere dar clases? ¿O es un comunicado de la oficial? No, dijo que iba a impartir clases. Es que como ellos no dieron clases un montón de tiempo, entonces ni modo quieren recuperar. Pero, miren. Pero no han mandado ningún comunicado, es nada más un mensaje de él. ¿Verdad? Administrativamente no hay no hay actividades, Lic. ¿Verdad que no, Gabriela? Ah, bueno. Pues miren, yo de todas maneras, para no reñir con la institución ni con ustedes, si quieren mañana nos reunimos brevemente a la misma hora, pero para los efectos de hacer un repaso nada más, así no se perjudica a nadie en que diga, pues no nos conectamos y avanzaron, y que por qué, ¿me entiendéis? O sea que podríamos hacer un repaso mañana y no avanzar en las clases, y de esa manera quedaríamos... Ay Dios, ¿qué hice yo aquí? ¿Ustedes están viendo mi pantalla, no? No, licenciado. No, aparece su cámara desactivada. Ni en mi pantalla, ni nada. Entonces, ¿qué tienen en pantalla ustedes ahorita? Solo su HD. Solo un par de mosaicos ahí. Uno más de los participantes. No me digas, Dios, ¿qué hice? Espérame que voy a encontrar qué fue lo que hice, Dios. No se confundiría de cuenta de correo. Ahí estamos. Mira, yo creo que ahora... En mi cámara no aparece tampoco. Dios. No, licenciado, sigue apareciendo igual. Dios mío. Ahorita se apareció. Ah, muy bien. Y ahora voy a ver si me funciona lo de la presentación que traigo para... Ah, bueno, fíjate tú que en la otra sección ya me pegan tú porque no les he subido las presentaciones, las diapositivas. Puro político prometiendo y sin cumplir. Pero ya que mañana va a ser asueto, ojalá sí tenga cómo trasladarles esas diapositivas a través del medio ese de Classroom, que no lo he visitado últimamente, pero lo trataré de hacer, pues sí. Perdonen con esa excusa nada más. Voy a ver si ahora me funciona esto de la pantalla para empezar con la clase de hoy. Y deja ver, era aquí toda la pantalla. Y ahora sí. No sé, ya me cuesta un poquito agarrarle la onda a esto. Licenciado, con una previa. ¿Qué manda? ¿Quién me dijo de la previa? Yo, Dani Mérida. Dígame, don Dani. No hay problema si mañana no me voy a poder conectar a su clase. No hay problema porque fíjate tú que no voy a dar clases, lo que voy a hacer es un repaso. Pero ese repaso de todas maneras en su oportunidad lo voy a subir también a la cuenta esa de Classroom. Fíjate, Dani, que a veces, Dani es que te llamas tú, ¿verdad? Correcto. A mí a veces me da un poquito de pena trasladar esa información y lo
Me da pena más porque siento que después ya nadie se va a querer conectar a la clase, porque la gente ahí en la universidad lo que piensa es, pero está publicada en tal lugar, ya de último lo miro, y entonces no se conectan no se van a conectar a las clases, y por eso es que me da un poco de pena. Pero lo menciono porque si mañana hacemos algún pasito, de todas maneras lo vamos a subir eventualmente, Dani, y tú no tendrías ningún problema en no conectarte, no hay clavo. Yo mañana lo que voy a hacer es un repaso de las últimas clases, un repaso no general, pero más o menos como el que hicimos la semana pasada. Liz, Así que hoy, ¿qué? Perdón, ¿alguien me iba a hablar? habla sí, Jennifer. ¿Qué tal, Jennifer? Cuéntame. Liz, pero igual si sube sus diapositivas después de dar la clase no hay ningún problema, porque igual ya dio la clase, entonces solo es cuestión de que la subas después de que dé su clase, no antes, para que pues todos ¿verdad? No, porque igual Está podrían bueno, confiarse. Igual podrían confiarse, así como de, bueno, después les va a subir, entonces no me conecto. Ajá, bueno, eso es lo que pasa. Pero mira, hay unos bien listos, porque he sabido yo que un listo no sé, creo que en la sección F, lo que ha hecho es grabar su pantalla a través de alguna aplicación, creo yo, que la de traer algunos telefonillos modernos la traen. Y entonces él en una cuenta de YouTube de esas ha puesto esos videos y pues está bien, pero en lo que a mí me concierne, yo les ofrezco de todas maneras eventualmente subírselas, se las va a subir y así las estudiáis, a mí me conviene. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con nuestra clase de ahora? Pues ya son las 7:20 van a ser. Bueno, aquí ves tú hoy lo que voy a presentar, que vamos a aprender, es acerca de un término que se llama interpolaciones. En el derecho romano es un punto del programa, dice las interpolaciones, y eso suena a una cosa así como tan científica, pero vamos a ver que no es la gran cosa. Es importante, eso es diferente, pero en realidad no cuesta comprender qué es eso de las interpolaciones, es nada más un punto que hay que mencionar, pero no es nada técnico ni difícil de manejar, es para comprender un suceso que hubo. El Estatuto Procesal Romano, vamos a ver de qué se trata ese Estatuto Procesal, que ya ves tú, alude a un proceso legal, y claro que como está dentro de estas situaciones del derecho romano, pues romano, y le han puesto así, Estatuto Procesal Romano, y así suena más bonito. Pero aparte de estos dos puntos, vamos a ver brevemente el concepto de acción. Así que este material, como los otros que he de publicar, que es un material que únicamente lo incorporo yo como un punto de apoyo para los estudiantes, para ustedes. No es para su preparación personal nada más, para consulta personal, para formación académica. Y como ya ves tú, todo es distribuido gratuitamente y tampoco es una cosa que yo me lo haya inventado. Es parte de resúmenes de conceptos, de conocimientos contenidos en el libro de Álvaro de Ors, de un sujeto de apellido Iglesias, de Adamed Godard, y de incluso el libro que utilizamos en la facultad, que es publicado por la doctora Sandoval y compañía, que no me recuerdo los nombres de aquellos, pero de la doctora Elisa sí me recuerdo muy bien, es muy buena docente de la facultad. Así empezamos entonces el tema de hoy, que vamos a empezar por las interpolaciones en el derecho romano. Hay una manera de ir admitiendo que vi un paréntesis que hago ahorita, vi que hay una aplicación o una manera de poder admitir a los alumnos cuando uno está utilizando las presentaciones sin estar haciendo este cambio que recién realicé, pero lo vamos a ver la próxima semana, a lo mejor lo podemos implementar. Pues una interpolación en términos generales, sí existe ese término, tú.
el término interpolación, en términos refiriéndonos generalmente, es el agregado, mira tú, de textos, el agregado de textos. Por textos entendemos frases, versos, palabras, elegibles o faltantes. ¿Qué manda? Perdón. No sé de su pantalla. Bien, sí la veo. bien se ve. Yo también la veo. Sí, yo también la veo, Lick. Está bien. Sí, sí se ve, Lick. Sí se ve. Ah, bueno, ya me están asustando. O sea que sí se mira. Sí, Sí, se ve, Sí, ¿verdad? Lick. Sí, Lick, sí se ve. Sí, se mira. Has de tener, Sí, licenciado. has de tener entonces, con un pin otra pantalla a la compañera, perdón. ¿verdad? Algo le pasó Yo ahí a tengo la una compañera. pantalla que es, ¿Qué sería? Bueno, puedo seguir. no sé, tal vez se trabó mi celular. Oh, lo Pero siento sí, mucho. Alex, yo ahorita veo Pero que de todas formas, le ofrezco que, ya ve, yo le voy a subir la presentación hoy, no tenga pena. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué voy a apuntar? gracias, Lick. Bueno, Alejandra. ay Dios, ahora ya no oigo yo. ¿Cómo me dijiste algo, no? Bueno, puedo seguir, ¿verdad? Alejandra García, Lick. Ah, bueno, gracias Alejandra. Les decía, jóvenes, que interpolación es un concepto que efectivamente existe. Ese concepto es el agregado que se le hace a los textos. Puede ser incluso capítulos o oraciones enteras que se les introducen a una obra. Esta es la definición que encontramos generalmente de interpolación, el agregado de textos introducidos en una obra en donde originalmente no existían o donde no se tenía certeza de que el autor realmente les hubiera utilizado las frases, versos o palabras que se agregan. Entonces, en literatura se puede hacer eso, la interpolación. Hay también en otras ciencias como en la audición hay interpolaciones de sonidos, interpolaciones de líneas de los ingenieros y todo eso, pero interpolación es un concepto y en cuanto a las obras literarias se da mucho, así que para comprender en términos generales que son interpolación no es otra cosa más que el agregado de textos que se introducen en una obra. Fíjate tú que aquí tenemos un ejemplo en la obra de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, que toda conocéis que es una obra famosísima. Tal vez no todos la han leído, pero sí es una obra cumbre de la literatura, obra cumbre de la literatura mundial, y claro que es la única obra que junto con la Biblia ha sido la más traducida a idiomas, la más difundida. Junto con la Biblia es esta la obra más traducida y difundida mundialmente. Una obra de 1600 y feria de Miguel de Cervantes. Fíjate que yo la he leído varias veces y ahí hay en el capítulo 25, de repente nosotros vamos a ver que en la obra, aquí hago alusión porque decidí escribirlo así para que no se me olvidara, pero ya en la presentación se ve diferente. En el capítulo 25 todavía aparece el asno que acompaña a Sancho, porque todos sabéis que Sancho Panza es esto es un ejemplo de interpolación, ya vas a ver. Sancho Panza es el escudero de Don Quijote y él le acompaña. Y todos sabemos que él anda, Sancho Panza, en un asno. Así aparece en la obra. Ahí en el capítulo 25 se lee esto: despidióse del cabrero Don Quijote y subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo con su jumento, que es el asno el jumento, de muy mala gana. Al final del capítulo, cuando Don Quijote va a poner en práctica las penitencias, porque se había puesto él a hacer unas penitencias en la Sierra Morena donde se va a quedar, le pide a Sancho que le facilite algunas hilas, que eran como unas vendas, para curarse de las calabazadas penitenciales.
que él se iba a dar, ¿verdad? Porque la verdad es que él se iba a quedar ahí haciendo unas penitencias para demostrarle su gran amor y todo eso a Dulcinea, y entonces por eso es que se leía esto. Y que han de ser verdaderas las calabazadas y las penitenciales estas que se iba a dar él. A lo que Sancho le responde: más verdadero fue perder el asno, respondió Sancho, pues se perdieron en él las islas y todo. Y fíjate que entonces uno dice que ha leído, cuando uno le dice, chanfle, ¿qué pasó con el asno? Porque de repente él sí iba con el asno y de pronto ahí dice que se perdió. ¿Qué es esto? Lo que yo he puesto aquí, sorpresa. Nos enteramos ahí a leer que Sancho ha perdido su burro, cuando hacía poco le habíamos visto acompañado de él. Ahí a Cervantes se le había olvidado tal hecho. Cuando aparece de nuevo cuando va a aparecer de nuevo el rucio, hasta en el capítulo 42, y no se dice nada respecto de su desaparición. Entonces, fíjate que esto, cuando uno lee, sí lo encuentra extraño. Solamente encontramos a Sancho, que después de ver en una parte donde escucha una historia que se lee cuando están en una venta, ya después de oír la historia que se cuenta, que es del cautivo y el oidor, y cansado, él se va a dormir y se acomoda para dormir, echándose sobre los aparejos de su jumento, que le habían costado muy caros. Y entonces dice cómo volvió a aparecer. Primero, que se le olvidó al escritor Cervantes que cómo puso él esa referencia de que el asno se había perdido junto con las islas y todo, cuando de repente aparece hasta en el 42. Pero entonces Cervantes intentó solucionar el error, y así en la segunda edición de la obra, que la hace Juan de la Cuesta, publicada unos meses después de la primera, de la del Príncipe, en donde están los errores que ya dijimos, al comienzo del capítulo 23, Cervantes intenta solucionar el error e introduce una interpolación, mira tú, una interpolación, porque es el agregado de frases, de palabras, de cosas, ¿verdad? En la que se cuenta cómo Ginés de Pasamonte, que es un personaje al que le da libertad Don Quijote, que era uno de los galeotes, lees tú ahí, liberados, porque en realidad era un reo que iba a las galeras. Y Don Quijote ve a los reos que van rumbo a las galeras y se le figura que son cautivos que están padeciendo y que los tiene que liberar, y los libera. Pero ahí entonces se le ocurrió a don Miguel de Cervantes corregir su error a través de una interpolación en la que dice cómo perdió el asno Sancho, porque lo robó. Pero se olvidó de imprimir la referencia, de suprimir la referencia que hace Sancho y su asno en el capítulo 25, la que leímos cuando perdió las islas. Y a eso ya me referí. Así, si la interpolación se hubiera realizado en ese capítulo, en el 25, el pasaje mencionado hubiera sido correcta. Congruente, introduce además otra interpolación en el capítulo 30, en la que nos cuenta cómo recobró Sancho su rucio, el cual no vuelve a el cual vuelve a figurar en la narración hasta el 42. Pues sí, porque así es como a través de interpolaciones él trató de explicar cómo lo perdió y después cómo lo recobró. Pero ya ves tú que entonces la interpolación es un agregado que se le hace a un texto, y en el derecho romano, después de la selección que mandó a hacer Justiniano, que esa selección ordenada a que me refiero aquí son los textos que fueron compilados por mandato de él. ¿Te acuerdas tú que lo hemos mencionado en clases anteriores? Él manda a compilar toda la doctrina que había sido elaborada por los juristas en el Ius, ¿te acuerdas tú? Y también manda a compilar todas las leyes imperiales.
entre el ius y las leyes imperiales había corrido bastante tiempo. Acuérdate tú que el ius devenía de la práctica, del hacer de los jurisprudentes, cuando ellos en su interpretación, en sus juicios, en su actividad intelectiva, resuelven diferencias que existían básicamente patrimoniales, de relaciones privadas entre los romanos, y eso se fue formando la doctrina. Las leyes imperiales ya eran disposiciones de los emperadores, y evidentemente entre unas y otras podría haber surgido alguna contradicción. Así que, después de esa selección ordenada a la que nos hemos referido, los textos fueron depurados para que no hubiesen ellos ningún contradictorio ni nada anticuado. Entonces, a esas alteraciones que incorporaron en los textos por parte de los compiladores, los que tuvieron el trabajo de compilar el ius a través del digesto, y las leyes imperiales a través del códex, a esas alteraciones se les denomina interpolaciones, que, dicho de otra manera, ay Dios, Justiniano también, por otro lado, prohibió las críticas que en su momento surgieron contra eso de las interpolaciones. Autorizó también, como lees tú ahí, las traducciones a pie de la letra nada más, traducciones que se hicieran de esas obras, ¿de cuáles? Del digesto y del códex, únicamente se podían traducir a pie de la letra, que es diferente de traducir ya esas obras que las interpolaciones. Interpolar son las correcciones que vamos a ver, que se les denomina interpolaciones a la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiesen en las leyes imperiales y el ius. Leyes imperiales era el códex y el ius era el digesto. Ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Entonces, cuando tú decís las interpolaciones en el derecho romano, ¿qué son? Pues tú puedes contestar que es la edición oficial, que se entiende por interpolaciones, la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no existieran entre las leyes imperiales y el ius ningún aspecto contradictorio. Muy bien, ¿por qué son interpelaciones? Porque son agregados entonces que le hicieron allí los compiladores, mira, para corregir cualquier aspereza que entre unas y otras existieran. Pero cuando ahora tú lees, si te refieres a las interpolaciones, tú tienes que decir que comprenden esa edición oficial que ordena hacer Justiniano, en que los compiladores introdujeron alteraciones para que no existieran entre las leyes y el ius ningún aspecto contradictorio. Cuando nosotros escuchemos emblemata triboniani, es igual a decir interpolaciones. Entonces, dicho de otra manera, suponete tú que te topas en el examen con una pregunta que diga ¿qué entiende por la emblemata triboniani? ¿O qué comprende la emblemata triboniani? Pues es la edición oficial que ordenó hacer el emperador Justiniano, la cual los compiladores tal y tal y tal. Porque emblemata tribuniani es igual a las interpolaciones del derecho romano. Ahí ya creo yo que estamos. ¿Sí? Perdone, buenas noches, Fernanda le saluda. Una consulta. Bueno, es que anteriormente había leído un poco acerca de esto, pero yo lo había entendido, o no sé si estoy mal, de las interpolaciones, que era alterar la forma original de un documento, o sea, algo así, ¿no? Bueno, eso es en realidad, porque eso es lo que se hace, es poner un agregado, como te has dado cuenta tú. Una interpolación, por eso ves aquí, una interpolación es el agregado. Y claro que si tú le agregas algo, es alterar
a una obra que originalmente no existían, es alguna frase, algún verso, alguna palabra. Lo que hacen estos compiladores es precisamente eso, tratar de limar las asperezas que existían entre el ius, que era la doctrina de los jurisprudentes, porque eso era el ius digesto. Básicamente el ius está recogido en el digesto. Y entre las leyes imperiales, que son las que dictan los emperadores, debía haber definitivamente alguna contradicción eventual. Así que en donde surgieron, ellos alteraron, como tú dices. Eso es exactamente. Solo que esta es la manera elegante de decirlo. Mira, ¿qué son las interpolaciones? Son, bueno, alteraciones, porque aquí lo que no dice es la palabra alterar, pero la edición oficial que ordenó hacer el emperador, en la cual los compiladores introdujeron, y mira, aquí dice alteraciones, mira, alteraciones. Entonces, no había visto bien esa parte. Pero ¿verdad? sí. Pero eso es exactamente, una interpolación es una alteración. Interpolar es eso, alterar algo. Por ejemplo, los sonidos, cuando se habla de interpolación de sonidos, es un sonido, editarlo con otro para que se oiga diferente, se escuche diferente. Pero eso estamos, dama. Seguimos. Okay, gracias. Para servirle. Sí. Lick, disculpe, buenas noches. Buenas noches, dama. Esto podría ser lo mismo que se ha hecho con el Código Penal, por ejemplo, en algunos artículos que han cambiado de hace muchos años a la fecha. Pero lo que pasa con los códigos, con las leyes, es que a veces se suprimen o se agregan. Se agregan artículos y hay otros que de una vez se suprimen, pero no es que haya una interpolación, porque fíjate que algunas veces lo que hace es que se modifican las leyes, modifican a través de alguna reforma, ¿verdad? Que se hace. Y de esa forma, a través de una reforma legal, se puede suprimir o se puede alterar, podría ser una forma de eso, ¿verdad? Pero aquí nosotros ya no le llamamos así. Y lo que sí sucede es que fíjate que se parece más a las interpretaciones que hacen algunos juristas, por ejemplo, con respecto a términos de carácter, a la interpretación de términos. Ya ves tú que la ley nos da a nosotros una manera de interpretarla. Y hay una manera que es por el texto, que es conforme a textual, ¿verdad? Conforme al significado de sus palabras, pero hay otra que es conforme a su contexto. Y entonces ahí los juristas van haciendo sus interpretaciones con respecto al espíritu de las normas y probablemente de esas interpretaciones y de la doctrina legal salga de repente alguna reforma como las que nosotros ahora conocemos, pero pues se parece mucho a la actividad, pero no es la misma, tú. No es la misma. Aquí las reformas es de una vez quitar la ley o reformarla, pero no es una, pues sí es una alteración, pero de una vez se reforma, no es que se le introduzca algo, se le introduce, pero a través de una reforma, ya no se le llama interpolación. Gracias. Para servirle, dama. Entonces, ¿qué es la emblemata triboniani? Es sinónimo de las interpolaciones. Vamos a seguir. Ya que tenemos claro eso de qué son las interpolaciones, podemos pasar a esto que es el concepto del estatuto procesal. Como nosotros lo que estudiamos es pues derecho romano y vemos que de esto se trata, pues romano, estatuto procesal romano. Y vemos que en el derecho, en general, el derecho romano instituye las principales instituciones
del derecho privado, porque algunas veces he referido ya en clases anteriores que lo que nosotros impartimos en las universidades de América generalmente, o así es, de hecho en todas así es, el derecho romano lo que se imparte es el derecho privado, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver que en el derecho romano tuvo también en sus orígenes, el derecho romano, claro que existe un derecho penal, un derecho público, en el que está el derecho penal, el derecho fiscal, pero lo que se imparte en las universidades de América como derecho romano es el derecho privado y es básicamente el derecho que se desarrolló durante la época clásica del derecho romano, durante la República. Eso es, porque fue en la etapa clásica del derecho romano en donde nacen y se desarrollan las principales instituciones del derecho privado, que son las que se conocen en el mundo occidental. Así que, mira, para explicar, ya hemos dicho que es una institución, refiriéndonos a una institución legal. Pues nosotros en el pasado, no esta definición que ves aquí, pero que no riñe con esta, yo recuerdo que en las clases he definido una institución legal como una figura, una institución jurídica es una figura legal, les he dicho, que se crea, desarrolla y extingue por un conjunto de normas especializadas ante las cuales la voluntad de los inmersos en ella no tiene mayor relevancia una vez que están dentro de la institución. Y aquí vemos nosotros otra definición de una institución legal, una institución jurídica, una institución de la ley, es igual a decir que es un concepto jurídico de naturaleza estable, que es definido y desarrollado por normas jurídicas especializadas. Eso es una institución de la ley, mira. Un concepto jurídico de naturaleza estable, que es definido, desarrollado por normas jurídicas especializadas. Esa es una institución de la ley. Ahora, estas normas jurídicas especializadas, ¿qué ves? Estas normas jurídicas especializadas, esas normas que desarrollan esas instituciones pueden ser de dos clases. Pueden ser de carácter sustantivo, ¿cuáles? Las normas jurídicas especializadas, o de carácter procesal, las normas jurídicas especializadas de carácter procesal. Entonces, así son. ¿De qué carácter son las normas jurídicas que desarrollan las instituciones legales? Pueden ser de carácter sustantivo o de carácter procesal. Así pues, nosotros encontramos, como ya ves que una de las características, el objeto del derecho romano, decíamos, uno de los principales es identificar y comprender las instituciones del derecho moderno, del derecho actual. Así nosotros podemos encontrar, fíjate tú, en nuestro derecho privado, que es el derecho civil, aquí en Guatemala, aquí en el siglo XXI, que tenemos efectivamente instituciones de carácter sustantivo del derecho privado. ¿En dónde están? Las encontramos desarrolladas en el Código Civil. El Decreto Ley 106 de Guatemala desarrolla, trata, particulariza todas las instituciones sustantivas del derecho civil. Y de igual manera, vemos que las instituciones de carácter procesal, en el caso de Guatemala, están desarrolladas en el cuerpo legal que nosotros conocemos como Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Y así vamos a encontrar que ahí se desarrollan, por ejemplo, si hablamos de instituciones de carácter sustantivo, ya vemos nosotros ahí en el Código Civil, que es el de carácter sustantivo, la persona, la personalidad, la familia, el parentesco, todas esas situaciones, el matrimonio, la tutela, ¿me entendéis?
la sucesión, todo esto lo encontramos nosotros, los contratos y tal, las obligaciones, todo está son de carácter sustantivo, están en derechos en el Código Civil. Y las de carácter procesal, las instituciones de carácter procesal, como los tipos de juicios, que si hay juicios de conocimiento, juicios de ejecución, juicios de conocimiento, de ejecución, ¿de qué más hay? Bueno, y ahí vas a encontrar tú el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio ejecutivo simple en la vía de apremio, todos los juicios sumarios, que eran los que se me estaban olvidando, están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y todas las instituciones de carácter procesal, como por ejemplo las partes, la acción, la competencia, todas esas, la prueba, todo eso está desarrollado en lo que nosotros conocemos actualmente como Código Procesal Civil y Mercantil, instituciones de carácter procesal. Eso no se lo inventaron los legisladores de Guatemala y ellos lo han copiado de otros cuerpos legales de otros países y claro, en esos países tampoco lo inventaron. Viene desde el derecho romano, eso de las instituciones. Dijera alguien, no, pero venía del Código de Napoleón. Bueno, pero el Código de Napoleón también, eso se fundamentó en el derecho romano. Así que, ¿de dónde viene todo esto? Del derecho romano, como dices tú, ves tú aquí. Las instituciones, el derecho, el Estatuto Procesal Romano, instituye las principales instituciones de derecho privado conocidas en el mundo occidental. El derecho romano, principales instituciones del derecho privado. Y entre estas sabemos que hay de carácter sustantivo, de carácter procesal. ¿Qué manda? ¿Alguien estornudó? ¿Saludo o me quería hablar? Salud. Coronavirus. Salud. Pues. Coronavirus. Salud. Entonces, ahí vamos. ¿Qué nos toca ahora ver? Que para la aplicación de esas normas de carácter procesal a que me he referido de último, porque ya ves tú que hay de carácter sustantivo, pero ahora damos de carácter procesal. Así que para la de carácter procesal, los romanos aplicaban el llamado estatuto procesal. ¿Y qué contenía el famoso estatuto procesal? ¿Cómo era de los romanos? Pues romano. Comprendía la organización judicial y el procedimiento de aplicación de la norma, caso que fueran leyes cuando ya existieron, porque te acuerdas tú que no siempre existieron leyes para ellos, o el derecho, que era el ius, que era la aplicación del ius. ¿Cuál es el contenido del estatuto procesal romano? Vamos a decir, la organización judicial y el procedimiento de aplicación de la norma jurídica o el derecho. Ahí, contenido del estatuto procesal, la organización judicial y el procedimiento de aplicación de la norma jurídica o el derecho. Eso está chupado. Eso sería lo que podías encontrar tú en una prueba. Si hacemos un repasito mañana, pues por ahí le pondremos. Estoy pendiente de ver la hora por ahí. Si no sé cómo estáis, seguimos. Aquí tengo yo esto porque es señal de una pausa, que me han dicho que la gente se desespera rápido y nosotros ya llevamos 40 minutos, una cosa así. Les puedo dar 10 y seguimos. Sigamos de una vez. O terminamos Sigamos de de una vez. una. Sí, sigamos. Sigamos, Lick. Terminamos a las 8, Lick. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Así que vamos a ver que íbamos por aquí y sigamos entonces. Entonces, lo otro que no estaba puesto al principio de la presentación es el concepto de acción. La acción ya es una institución de carácter procesal. En principio es lo que tenemos que comprender, que la acción es una institución de carácter procesal y es lo que te digo, parte de lo que
del cumplimiento del propósito de este curso es poder identificar y comprender las instituciones del derecho. Y este es una institución del derecho romano que tiene, en la que se fundamenta el derecho actual nuestro. Mira tú, ¿qué es en nuestros tiempos la acción? ¿Cómo podemos definir la acción? Es un concepto elemental, importante, imprescindible del derecho procesal en cualquier parte del mundo. Y para nosotros es fundamental. Yo defino el concepto de acción así. Diría yo que la acción es la actividad que ejerce una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a solicitar que se le tutele un derecho que cree que le asiste. Y esa es una definición muy sencilla que yo me he inventado, pero que tiene todos los elementos de la acción. Es la actitud, la actividad de una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a solicitar que éste le tutele una acción, un derecho que cree que le asiste. Sería una definición muy sencilla, pero bastante completa del concepto de acción. Ahora, ya que hemos entendido esto, podemos ver que para que se dé un juicio, pero vamos a ir por partes, porque para que se dé un juicio, ya cuando tú ves el término, el concepto juicio, a que te has imaginado un proceso legal. Se ha imaginado una sala ahí con partes procesales, con un juez, hasta con público la ve alguna gente Pero la verdad es que para que se dé un proceso judicial, que sería lo que nosotros entendemos por juicio, es necesario que la persona interesada tome la iniciativa y acuda ante el magistrado para pedirle, que se instituya un juicio con el fin de resolver una determinada controversia. Esto, si te das cuenta, esto está en las citas de Adame de Godard y de Álvaro de Ors, pero ya ves tú que mi concepto, el que yo te he dado recién con los elementos de que la acción es la actividad que ejercitada por una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a solicitarle que le tutele, el órgano jurisdiccional a solicitarle que le tutele un derecho que cree que le asiste, pues soñé con esto. Mira, ahora que vamos a ver más adelante cómo es que surge eso de los juicios, pero pasemos. Esa actividad de solicitar la instauración de un juicio se designa con la expresión pedir acción. Nosotros nos vamos a dar o postular acción, pedir acción. Si tú me pones pedir acción, que es lo correcto porque nosotros en castellano nos entendemos, está bien, yo sé que es, pero si alguien así también pongo yo, haz de caso tú. Actividad de solicitar la instauración de un juicio, 2 puntos. Hacer cuenta que hay una linita ahí. ¿Qué vas a poner tú? Pedir acción. Pero si alguien quiere así por más estilo y pone postular acciones, pues muy bien. Yo le entiendo, pero es la actividad. Entonces la actividad de pedir acción es la que tenían los romanos, porque para ellos no había derecho en su concepto, así como nosotros lo entendemos. Para ellos, tener lo que para nosotros es tener derecho, para ellos era tener acción. Fíjate tú, por eso es que ellos pedían acción. Pero entonces, ¿a quién le van a solicitar la instauración de juicio? ¿Ante quién ejercitan ellos el pedir acción a que nos referimos? Pues ante el órgano jurisdiccional,
ante el magistrado que tiene la facultad de dar o negar la acción. ¿Quién va a ser aquí? Aquí tengo que hacer un paréntesis, tengo que quedarme en una pausa para reflexionar y decir que, claro, reflexiona tú, que estás ahí al otro lado y me escuchas. El pedir acción lo hace ante el órgano jurisdiccional, lo que nosotros entendemos como órgano jurisdiccional actualmente era el magistrado, porque había un magistrado que es el pretor. El magistrado pretor, acuérdate tú que era el titular de la jurisdicción en Roma, y entonces él tiene la facultad de dar, que sería dare, dar es dare, o negar, o denegar, dar o o denegar, como tú quieras, la acción. Aquí está. Dar sería dare, negar sería denegare. Entonces uno dice, el magistrado pretor niega la acción, sería denegare accionem. El magistrado pretor otorgó o dio la acción, entonces sería dare accionem. Porque esas son dos de las facultades fundamentales que tiene el magistrado pretor, no son las UCAS. El pretor, que es el antecesor, acuérdate tú, de lo que nosotros conocemos ahora como juez. El magistrado pretor tenía, entre otras funciones, 4 bien importantes. Esta la de dar la acción o negar la acción. Esas son 2. Y luego tenía otras que ya se dan dentro del proceso. Para no confundirlos ahorita, no se las voy a dar, pero habían 4 bien importantes. Hoy solo vamos a ver esta de dar, que era dare, y negar la acción, que era denegare. Entonces, si el magistrado pretor, porque a ese es al que hacemos referencia, al saber que él tiene la facultad de la jurisdicción, si él da la acción, entonces el juicio se va a verificar, ¿verdad? Y se va a definir a través de ese juicio la controversia bajo unos postulados que vamos a ver más adelante. Y si no da la acción, evidentemente no hay juicio. Yo creo que aquí se me terminó ¿Quién toma la iniciativa? Entonces, mira tú, es interesante esto, porque acción habla de actuar, ¿verdad? Que uno tenga una actividad. Es la actividad, decía yo en mi definición, la actividad que ejercita una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a que se le tutele un derecho que cree que le asiste, la acción. Entonces, lógicamente, quien toma la iniciativa, quien ejecuta esa acción, es el actor. Fíjate tú, actualmente todavía esos términos se utilizan en la jerga diaria de los tribunales, de los juzgados. En el derecho procesal, siempre, no importando de qué materia sea, hay actor, que es el que toma la acción, y a ese actor o demandante, porque así se le conoce también, es el que instaura, el que solicita que se instaure el juicio, el que busca que se le tutele, en nuestro caso del derecho moderno, un derecho, o en el caso del derecho romano, el que solicitaba acción. Entonces, ¿quién es el que ejercita la acción? Pues el actor o demandante, y aquel contra quien se pide la acción, pues demandado. La materia que se juzga dentro de ese juicio, ¿qué va a ser? Ya toma, ves tú, el carácter de litigio, que es lo que nosotros conocemos por litis, o lis, como se llama, o causa. Actualmente, creo yo que no hay entre nosotros alguien que no haya escuchado. Todos hemos escuchado términos como actor,
demandante, demandado, la materia que se juzga es el litigio. Todos estos son términos que a nosotros no son desconocidos, pero mira tú de dónde vienen, y por eso es que es tan importante nuestro estudio de esta materia. Por otro lado, nosotros podemos identificar que en el derecho romano, lo que te decía, van a existir juicios que son privados y juicios que son públicos. Pero los que interesan, los que nos van a interesar a nosotros, porque son los de los juristas, en la época clásica son los juicios privados, ¿verdad? Esos son los que a nosotros nos hacen sentido, porque son los que estudiamos. Yo te he compartido antes que lo que nosotros estudiamos por derecho romano es en realidad el derecho privado, es el derecho civil, y eso es lo que se comparte tú. Así que, claro que habían juicios públicos, pero lo que nos interesan básicamente son los juicios privados, y básicamente lo que nos interesa es el derecho privado, que tuvo su mayor auge durante la época clásica. Por eso es el que ahí se crean casi todas las instituciones que nosotros vamos a estudiar. Veamos si nos funciona esto. Entonces, los juicios privados a que me he referido, Dios. Estos son los juicios que se refieren a una materia privada. Entonces, ¿por qué son privados? Es lo que quiero decir. ¿Por qué son juicios privados? Pues porque tienen ocasión entre particulares, entre intereses de particulares. Y ves tú, estos son los que se refieren a una materia privada, los juicios privados. Las relaciones patrimoniales que se dan entre las personas privadas y que se resuelven por medio de sentencias, mira, de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. Vamos a darnos cuenta ahí de dos cosas tú. Que al principio y durante la época clásica nosotros sabemos que 3 etapas del derecho romano. Una primera etapa que fue las acciones, el derecho, la etapa arcaica. Hubo otra etapa que se denomina clásica y la otra pues clásica. A cada una de ellas les corresponde de procedimiento. Y en estas primeras 2 etapas, en la etapa arcaica y en la etapa clásica, vamos a ver que los procesos privados tienen una bipartición, tienen 2 etapas. Y vamos a ver que intervienen las partes, sí, pero que quien juzga es una persona, como ves tú aquí, que es una persona particular. Una persona privada, mira, una persona particular que no es funcionario público. Pero entonces dijeras tú, ¿y el pretor qué pinta? Porque él es el magistrado encargado de la jurisdicción, pero no es el que juzga, porque él no tenía, en el caso de la época arcaica, él no tenía esa, ¿cómo se llama? Autoridad, y él no tenía esa preparación, esa de que se le reconociera que podía fallar conforme a lo justo en la época arcaica. Eso lo tenían los jurisprudentes y de ellos se auxiliaban. Y claro que con el fallo de ellos, el magistrado imponía ya el juicio y se volvía conforme, respaldando que el juez, esta persona privada, había dictaminado en su juicio. De ahí es que viene tú que nosotros conozcamos ahora, fíjate, a los procesos legales, a los procedimientos judiciales, con esa palabra juicio, porque en realidad lo que va a pasar ahí es que cuando se instalan los juicios privados,
lo que realmente se hace es definir una litis, pero a través de qué? Del juicio. No me refiero al procedimiento legal, sino del juicio, de la actividad intelectiva que hacía el jurisprudente, la persona particular, el juez al que se sometía, porque él era el que conocía, y claro, esa disposición la tenía que respaldar el magistrado encargado de la jurisdicción, y él imponía, o sea, que se verificara la ley, que se cumpliera esa disposición. Así pues que el juez no era un funcionario público, y por eso es que hay una bipartición del proceso. En estas primeras dos etapas, en la etapa arcaica y en la etapa clásica, hay una bipartición del proceso. En la primera parte del proceso interviene una persona privada, que es el juez, y en la segunda, ya cuando se abre juicio, pues es el pretor que pasa. Pero estos son los juicios. En estos juicios, que es lo que te decía yo, interviene en su inicio el pretor con el fin de encauzar el litigio. Que sí, que así es, porque a él le acuden y él es el que encauza el litigio, y después pasa con el juez. Corrijo lo que dije anteriormente, me había confundido. Entonces, ¿quién es el que puede admitir o rechazar la acción? Ya lo hemos visto antes, es el magistrado pretor. Y si la acción que pide el actor se admite para la controversia, entonces el pretor prepara todos los elementos y lo pasa a un juez para que él decida. Y aquí está lo que yo te había anticipado, que el juicio tiene dos etapas. Una primera ante el magistrado, que es lo correcto, no, yo por algún lapsus había dicho al revés, pero en la primera etapa tiene ante el magistrado, que es el pretor, y la segunda ante el juez, que decide la controversia. El juez es un particular, el magistrado pretor es el que prepara el juicio, le da validez y los compromete a que sigan, y le da el respaldo del Estado al juicio para que sigan y el juez defina. Entonces, vamos a ver, los juicios a que se refiere una materia privada son las cuestiones de relaciones patrimoniales que se dan entre personas privadas y se resuelven por la sentencia de un juez, que es también una persona privada y no un funcionario público. Por eso es que son juicios privados. Se inician a través de una bipartición, porque los juicios empiezan con el magistrado pretor, que encausa el litigio, y terminan ante el juez que decide la controversia. De estos dos, el funcionario del Estado es el pretor. Bueno, y el otro, pues es el particular. Básicamente sucedieron durante la etapa ¿cómo te dije? La etapa primaria, arcaica del derecho romano, y la etapa clásica. Ahora mira tú, aparte son los juicios públicos, que te he dicho que sí existían, porque existía un derecho público, pero estos se refieren a asuntos políticos, criminales o fiscales. Si hablásemos en términos actuales, en términos del siglo XXI, diríamos que cuando se refieren a asuntos políticos, podríamos decir del derecho administrativo, asuntos criminales podríamos decir cuestiones penales, asuntos fiscales podríamos decir derecho tributario. Pero todos los juicios públicos se llevaban no ante jueces privados, sino ante tribunales públicos, que ya ves tú, es una gran diferencia. Los juicios privados se llevan ante un juez que es una persona particular, aunque se inicien
con un funcionario del Estado, pero no es el que conoce, él solo encausa el proceso. En cambio, los juicios públicos se llevan ante tribunales públicos especialmente constituidos, y la materia de estos juicios públicos era totalmente ajena al ius de los juristas, porque el ius de los juristas, el ius que nosotros hemos estudiado, que es la jurisprudencia, que es contenida mayor actividad de este ius en el digesto, solo comprendía cuestiones de carácter privado. Yo creo que con esto es todo. Como dijeron ustedes, hemos terminado de una hoy y solamente nos quedaríamos para efectos de alguna pregunta, duda o cuestión parecida, haciendo reafirmación de que mañana entonces no voy a dar clases, solamente un repaso, no necesariamente de todo, ¿verdad? Sino que de algunas situaciones específicas, y pues el que no asista pues tampoco se va a perder de una gran cosa. De todas maneras la vamos a publicar como hablábamos al principio, y pues hasta ahí digo yo que me quedo. ¿Alguna duda, jovencitas, jóvenes? Señoras, señores. Bueno, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ya lástima que no hay cómo irse a pasear, ¿verdad? Para el 15 de agosto. Porque de todas maneras creo que los parques siguen cerrados, tú. A la feria virtual. ¿Verdad? Ese es un problema este tiempo, tú, porque ya habríamos hecho un montón de actividades, hombre. Y nos hemos perdido de un montón de convivencias, lástima. Qué tiempo tan difícil. Entonces, ¿alguna duda con respecto a la clase de hoy? Mira, que ya me había confundido un poquito en las cuestiones del orden en que participan el magistrado pretor y el juez. Pero primero es el magistrado pretor que conoce y encausa el juicio, y si se abre a juicio, pues entonces pasa a una segunda fase con el juez, que es un particular, que no es funcionario del Estado, y es el que dirime el juicio. Ahí no pueden decir ya las partes que no acatan, porque ha sido instituido ante el Estado. Por eso, al pedir acción, se las ha dado el pretor, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos funciones que vimos hoy fundamentales, vamos a decir, del magistrado pretor? Es que ustedes también, hombre, no participan. ¿Cuáles son las dos principales acciones o actividades que tiene el magistrado pretor en sus funciones? Causar el litigio. Dar o negar, licenciado. Ahí, Jaime, te llamas tú. Claro, está bien, esa es la situación, eso es precisamente dar o negar la acción. Eso fue lo que fundamentalmente vimos ahora. Claro que encauzar la acción, encauzar es una de las actividades que él tiene, pero fíjate que estas facultades de dar o de negar la acción se materializan a través de una ley particularizada que nosotros conocemos como decreto, ¿verdad? Si yo les preguntara a través de qué, si él da acción, si él decide dar la acción que le pide el actor, entonces él emite un decreto admitiendo la acción. En ese caso sería dare. Y si decide que no otorga la acción, de negarla, entonces emite el magistrado pretor otro decreto que sería denegare accionem, ¿verdad? Y esos son dos de los decretos que él materializa en su función. Ay, Dios, qué alegre ver algunas fotos que tengo yo aquí en mi pantalla. Ustedes, pues, lástima que no les puedo saludar personalmente, pero de todas maneras
pues por este medio les mando mi reconocimiento por estar presentes en este tiempo a través de estos aparatos. Y en realidad para uno, como decía al principio de la clase anterior, a los compañeros creo que de la I, siempre existe un poquito de ansiedad de estar frente a un aparato y de pronto sí sabe uno que hay alguien detrás y que hay varias personas y siente un poquito de ansiedad en su corazón, en su... No sé qué se siente de estar frente a un aparato de estos. Yo me recuerdo que allá por 1997, luego de que ya no hubo quien narrara el béisbol en Guatemala, porque mi primo que lo narraba y fue presidente de la Federación de Béisbol pasó a mejor vida a través de un atentado muy feo que le hicieron. Fíjate que tuve la oportunidad yo de hacer una gestión para narrar el béisbol en Guatemala, y recuerdo haber sentido al estar detrás de los aparatos lo mismo que siento ahora cuando les hablo. Y pues se siente bien extraño. Solamente les puedo decir que hay en cada una de las palabras que pronuncia uno mucha responsabilidad, y yo trato de no equivocarme, pero espero que lo poco que compartimos en esta hora y fracción que hemos estado juntos pues sea de su utilidad para el mañana. Ya saben que siempre, aunque sé que los políticos, como se les acusa de que prometen y no cumplen, y a veces está uno así, y uno ofrece cosas, y yo les he ofrecido subir mis presentaciones al Classroom. Espero que este fin de semana sí lo voy a hacer, y que las utilicemos con responsabilidad y sirvan para el propósito del estudio y el enriquecimiento cultural. Como ya no hay más participación, ¿verdad, Silvia, Jennifer, Jacqueline y demás Que lo estamos compañías? escuchando, Lick. Entonces, con esto los vamos a dejar. Y yo espero que como si no hay clase mañana, que seguramente así en plan avanzar, no va a haber, a lo mejor un repasito con los que se conecten, un repasito rápido parecido al de la semana pasada, y ahí nos quedamos. Les mando un abrazo. Licenciado. Así como dice gracias a ti. Gracias, licenciado. Les abrazo, un abrazo virtual, decía mi amiga, y estoy para servirles. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Mañana. Gusto saludarlo. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias a todos. Feliz noche, Buenas Lick. noches, muchas gracias. Gracias. Mañana primero, entonces nos vemos. Que estén bien. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Bueno, con permiso. Feliz noche, gracias. Buenas noches, licenciado. Descanse, Lick. Feliz noche, amigas, amigos, con permiso.